Hoy vamos a hablar sobre un tema importante, un tema que nos va a dar pistas para que nosotros podamos sacar provecho de estas conferencias. Vamos a estudiar un tema que se titula La observación de sí mismo. Vamos a aprender a ver una cualidad especial de la observación, cómo la observación es algo mucho más profundo de lo que nosotros creemos. ¿Cuál es su relación con el autoconocimiento, con el despertar? ¿Cuál es su relación con el cambio? ¿Cómo una simple observación puede llegar a cambiar nuestra vida? Y eso nos plantea un cuestionamiento. ¿En qué estado se encuentra nuestra capacidad de observar? Hoy tenemos que llegar a cuestionarnos eso, hacer esa evaluación. ¿Y qué podemos hacer para que esa observación se desarrolle? Ya que esto viene a ser un sentido fundamental, básico, para conocernos a nosotros mismos. Podemos aprender muchas teorías del autoconocimiento, pero si no nos sabemos observar y no somos receptivos, jamás vamos a poder ahondar en la práctica del autoconocimiento. Así que tenemos que cuestionar y empezar preguntándonos, ¿qué entendemos por observación? ¿De qué tipo de observación estamos hablando? Porque cuando nos hablan de observación, generalmente viene a nuestra mente el sentido de la vista, con el que percibimos objetos, formas, colores, ya que esto es observación. Pero en el estudio del autoconocimiento estamos hablando de algo mucho más profundo, no solamente percibir objetos, sino lo que los objetos y la interacción de esos objetos nos enseña, la enseñanza, el contenido, lo que hay más allá. Y eso depende de la atención de cada persona, del observador. Aquí entonces hablamos de que la observación no solamente es el sentido de la vista, sino que es un puente que le permite a la conciencia entrar en contacto con una verdad, impactarse con una verdad. Y esa verdad transforma al individuo. Por eso decía el Maestro Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cierto? Así que no estamos hablando simplemente del sentido de la vista, porque podemos tener una vista magnífica, no tener lentes ni gafas, pero puede que no tengamos una buena capacidad de observar. Son cosas totalmente distintas. De hecho, al hablar de observación en relación al autoconocimiento, también estamos hablando de la capacidad de escuchar, no de un sentido físico de los 5 sentidos, sino saber que las circunstancias nos están hablando, nos están diciendo algo, todo lo que nos pasa. Y solo podremos enterarnos si estamos observando, escuchando, para darnos cuenta, para comprender el mensaje que la vida nos está transmitiendo a través de los problemas, las relaciones, etc. Es así como la observación se convierte en un camino a la sabiduría, a la transformación y al despertar. Un despertar en el que decimos, yo como no veía esto, porque estaba frente a mis ojos. Y esta capacidad es la capacidad de los sabios, lo que hace que una persona sea entendida, que una persona pueda comprender los misterios de la vida y de la muerte, que no están ocultos, están frente a nuestros ojos. ¿Pero por qué se nos pasan de largo? Porque, decía el Maestro, teniendo ojos no vemos. Y por eso Jesús en sus discursos siempre decía, el que tenga ojos para ver, que vea. Entonces tenemos que indagar qué es esto que estamos hablando de la observación y cuál es la relación que tiene con el cambio. Preguntándonos cómo puede el simple acto de observar producir cambio, despertar y liberación. Tenemos que comprender ese proceso para que podamos valorar ese acto de observar y desarrollar ese sentido. Parecería insólito a una persona que puede ver, decirle que tiene que aprender a observar. Y de esta manera nosotros vamos a poder entender esa relación que hay entre la observación y el cambio, porque parece no tener una relación. Cuando estamos hablando del sentido de observación, parecería que estamos hablando de algo, de una inercia, de inacción, de quedarme quieto, de pasividad. Y al entrar en estos conocimientos, nos damos cuenta que tenemos muchos defectos que no queremos manejar con pasividad, porque empezamos a conocernos y a ver que nos salen un montón de yoes. Nos han ofrecido muchas técnicas mucho más activas para enfrentar esos yoes. Que si te sale la ira, muerdas la almohada.
que salgas a caminar, que cuentes hasta 10. Hay muchas terapias grupales, individuales, psicoanalistas, que nos ofrecen métodos más activos para enfrentar eso que a veces no sabemos cómo enfrentar. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo una simple observación puede transformar ese ser? Si eso parece inacción, cuando tenemos que ver que la observación es la más elevada de las acciones. Pero sucede que nadie nos lo ha enseñado y al contrario, en la vida nos han puesto muchos modelos de cómo transformarnos a través de los ideales. Se nos ha inculcado a perseguir el ideal de lo que deberíamos ser. Los grupos religiosos tienen sus modelos y nos dicen cómo debemos comportarnos, los códigos morales, cómo debemos acercar nuestra conducta a cierto patrón. Y por eso nosotros buscamos los cambios a través de la imitación, por ejemplo, imitando esos modelos, tratando de llegar a hacer eso. O de pronto reprimiendo nuestras conductas. O con el pensamiento optimista diciendo mañana todo va a ser mejor. Eso sale mucho en el año nuevo. Cuando pensamos que cuando cambie el año nuevo va a ser mejor y nos mandan todos mensajes de que todo va a cambiar. Y eso pasa año tras año. O tal vez manejando ciertas apariencias. Y vemos que la gente utilizando estos métodos es relativamente civilizada. Saben decir por favor, gracias, saben comportarse en sociedad. Pero en el fondo, ¿qué vemos? Que el ser humano es el mismo, que no hay un cambio trascendental, no hay un cambio radical en esas personas, porque no se ha tocado la raíz. Reprimir conductas que nosotros no queremos alimentar puede ser útil. Si yo tengo una ira y la reprimo y la controlo, bueno, eso puede ser un comienzo, pero es tan solo el comienzo de un cambio mayor. Tenemos que ir más allá. Y por eso decía este sabio, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. Totalmente opuesto a lo que nos enseñan en la sociedad, que nos enseñan a perseguir lo que deberíamos ser, y Krishnamurti nos está diciendo, ve y comprende lo que tú eres, y así lograrás un cambio desde la raíz. ¿Cómo vamos a comprender lo que somos? Imitando a los demás, con positivismo, con represión, ¿no? La comprensión llega a través de la observación, porque la observación de un fenómeno directo, de una verdad, es lo que produce el impacto de la comprensión. Cuando nosotros observamos, abrimos la puerta del darse cuenta, de tomar conciencia, el descubrir, que nos va a generar un impacto transformador. Darnos cuenta de algo que no estaba dentro de nuestra percepción, transforma esa percepción. Eso es descubrir. ¿Cómo podemos recrear tan fácil la observación? Muy simple, imagínate por un puente para ver un paisaje hermoso a una altura increíble. Y si ustedes son observadores, lo primero que hacen al ver un puente un poco peligroso es mirar que sea seguro. ¿Qué pasaría si ven que una de las cuerdas está a punto de reventarse y el puente está a punto de caer? Si ustedes ven eso, ¿siguen caminando? No. Pero si no lo ven, van a seguir caminando. Es el hecho de darse cuenta que hay un peligro en lo que yo estoy haciendo, lo que hace inmediatamente que yo me detenga, que cambie mi manera de percibir esa experiencia, que parecía ser agradable y satisfactoria, y ahora puede ser terriblemente peligrosa. Eso es darse cuenta. El problema es que nosotros no estamos observando los muchos puentes que componen nuestra vida, que ya son peligrosos. No vemos el peligro que hay en muchas de nuestras conductas, hábitos, etc. Por esta razón, si nosotros empezamos a observar los valores, las creencias, las formas de vida, las costumbres, los ideales que tal vez hemos aprendido por el simple hecho de estar integrados en esta sociedad, vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que no habíamos percibido. Podemos descubrir tal vez que algo que yo creía real en todo esto, que esas creencias que consideraba tan sólidas y tan verdaderas, esos modelos que consideraba tan admirables, pues son falsos. Y eso me va a transformar. Que algo que yo consideraba que es beneficioso, tal vez las costumbres que aprendí de la sociedad en las que sí encontré cierto placer, pero observándolas, poniéndolas en cuestionamiento, las costumbres sexuales de nuestra sociedad,
viendo que tal vez mis familiares no han tenido éxito, mis amigos no han tenido éxito como pareja, mis vecinos no han tenido éxito como pareja, y descubro que el patrón pues son las mismas costumbres de pareja. Entonces ahí hoy digo, oiga, un momento, acá algo está funcionando mal. ¿Cómo voy a adoptar las mismas costumbres que han llevado al fracaso a tantas personas? Eso genera un impacto, un darse cuenta. Si yo empiezo a juzgar todas estas cosas, puedo llegar a descubrir que eso que yo consideraba útil como esencia de la vida, hacia lo que yo me interesaba, en realidad es inútil, no tiene valor. ¿Y qué pasa si ustedes descubren que algo es útil y luego, si lo observan y se dan cuenta de que es inútil, qué pasa? ¿Lo siguen haciendo? Por supuesto que no. ¿Qué pasa si yo descubro que eso que consideraba prioritario como el fin de mi existencia, descubro que es vano, que es vacío, que es hueco? ¿Lo seguiré haciendo? ¿Seguiré recorriendo ese camino? Ahora hay que preguntarnos, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a cuestionar nuestros valores, creencias, formas de vida, costumbres, ideales? ¿Cuánto tiempo dedicamos a observar estas cosas que se pueden desarrollar sin conciencia y que están simplemente ahí? Si no los observamos, podemos ser como la persona que va caminando por el puente sin darse cuenta que hay un peligro inminente en esa caminata. Porque hay un peligro inminente en tener costumbres que son perjudiciales pensando que son beneficiosas. Hay un peligro en tener valores que creemos que son buenos, constructivos, que nos van a llevar a la felicidad y que en realidad nos hacen infelices. Si vemos el peligro de esa infelicidad, inmediatamente vamos a cambiar la manera como vemos las cosas. ¿Y cómo llamamos a esto? A esto se le llama revalorizar. Revalorar la vida. ¿Cómo se revaloriza? Observando, cuestionando lo que está ahí en nuestro interior, lo que está en nuestro exterior. Porque son fenómenos observables. ¿Y esto qué va a hacer? Que cambiemos la manera como vemos las cosas. Porque aunque aquí somos personas, todos seres humanos, cada uno ve las cosas desde una perspectiva diferente. Y la realidad es la misma, ¿cierto? Lo que varía es la manera como nosotros vemos las cosas. De la misma manera que varían la manera como el adulto y el niño ven las cosas. Ambos están en la misma realidad, pero el adulto ve las cosas de una manera muy diferente a como las ve el niño. Lo que para el niño es prioritario y posible, para el adulto no. Él está más centrado porque ya tenía una experiencia, ha visto que la vida no es como la ve el niño, que es inmaduro. De la misma manera, el sabio vive en la misma realidad que el ignorante, solo que la ve y la comprende de manera diferente. Solo que ha visto lo que el ignorante no ha visto. Y aunque el sabio se lo diga de boca a oído, el ignorante puede no verlo porque tiene que ir con su experiencia, su observación, su atención y su interés a ver lo mismo. Así que si nosotros empezamos a agudizar la observación, pues nos vamos a convertir en sabios. Y esto nos puede llevar a darnos un gran impacto, como lo mencioné en un principio, porque entonces vamos a decir, ¿cómo no lo vi si siempre ha estado esto frente a mis ojos? Si esta realidad siempre estuvo ahí, ¿cómo no tuve la percepción para verlo? Pero si tenemos la percepción para verlo, entonces de ahí surge, por ejemplo, el desencanto. Que esos valores que yo tenía en la inmadurez se derrumban. Ya no veo la vida a través de esos valores. Ya no me cautiva lo que me cautivaba antes. De la misma manera que al adulto ya no le cautiva jugar con los muñecos del niño. O a la mujer ya no le cautiva jugar con las muñequitas de la niña, porque ve la vida de una manera distinta. Porque cuando el pie crece, ya no cabe en el mismo zapato. Pero si nuestro pie no crece, si seguimos siendo niños pero grandes, si seguimos siendo infantiles pero manejando cosas de grandes como está pasando hoy en día, pues vamos a seguir haciendo guerras, divisiones por tu país, tu nacionalidad, por el coche que tienes, por la marca de ropa que usas, por cosas muy infantiles. Pero cuando uno ve que eso es infantil, se desencanta, deja de perseguir esas cosas.
Y también surge el arrepentimiento, que es la percepción de que hemos estado siendo ignorantes durante mucho tiempo. Y ese arrepentimiento es el que hace que podamos hacer grandes esfuerzos para cambiar el curso que llevamos. Si no hay arrepentimiento sincero, es que no hemos visto realmente los errores en que hemos incurrido. Y de todas estas percepciones surge lo que llamamos la madurez, la sabiduría, una persona que ya ve la vida desde una perspectiva superior. ¿Qué es lo que ha hecho esa persona para alcanzar todo ese cambio, toda esa transformación, todo ese despertar? Observar, estar atento. Qué importante que es ese tipo de observación, que vaya más allá de la vista física, que se pose sobre los fenómenos de la vida, sobre las circunstancias que están pasando a otras personas, sobre los problemas que yo tengo conmigo mismo. ¿Están esos fenómenos, esas transformaciones, esos despertares presentes en nuestra vida cotidiana? Tendríamos que preguntarnos. Para eso debemos entonces también preguntarnos, ¿en qué estado se encuentra nuestra capacidad de observar? ¿Será que tenemos esa atención receptiva que permita que lleguen a nosotros todas esas nuevas impresiones que nos transformen? ¿O vivimos como este hombre, llenos de ocupaciones externas, llenos de afanes que vamos de una cosa a la otra, llenos de inquietudes que demandan una mente acelerada, una mente competitiva, una mente siempre ocupada, que nunca tiene la capacidad de observar? Y por eso la observación es un sentido que se atrofia y se encuentra atrofiada en la mayoría de seres humanos. Se deteriora porque los niños son observadores, porque la conciencia de por sí es percepción. Pero a medida que el niño va creciendo, su capacidad de observar se va perdiendo, porque su mente va atrapando esa capacidad. Y para ser eficientes en este mundo, tenemos que sacrificar esa capacidad, porque para ser eficientes tenemos que estar todo el tiempo en los horarios, itinerarios, ideas, conceptos de nuestra mente, conceptos del mundo social en el que vivimos, conceptos de cómo voy a presentarme ante los demás, conceptos del qué dirán, y nunca estar en un estado receptivo, vacío de observar. Tanto es así que muchas veces estamos ahí en nuestros diálogos mentales y pasa una persona y nos saluda y ni nos damos cuenta que nos saludó. Puede que nuestros ojos hayan visto a la persona, pero nuestra atención no la ha visto. ¿Cómo puede ser eso? Nos dicen, uy, ¿viste que fulano de tal tenía una camisa muy bonita? No, realmente no la vi, aunque estuve frente a él. ¿Cómo puede ser eso? Porque estamos en este mundo, pero nuestra atención está en otro. Tenemos el sentido de observación atrofiado. Y sucede que nuestra observación está, por otro lado, condicionada por el interés. Porque solamente tenemos atención para las cosas que nos interesan. Todo lo demás lo excluimos. Y el interés a su vez está condicionado por el ego. Es decir, que solo nos interesan aquellas experiencias, impresiones, situaciones, objetos que nos satisfacen de alguna manera. A la persona que le interesan, por ejemplo, los bolsos, sabe dónde los venden, qué marcas son, cuál está de moda, cuáles son los diseñadores de bolsos. Pero si a un hombre no le interesan los bolsos de mujer, ustedes le preguntan, ¿saben dónde vende un bolso de mujer? Y puede que trabaje al lado de un local donde venden bolsos de mujer. ¿Por qué? Porque eso no entra dentro de su margen de observación. En cambio, si a ese hombre le interesan los ordenadores, sabe todo sobre ordenadores, porque ahí ha profundizado en su observación. Sabe cuáles son las marcas, cuáles son los software, cuáles son todas las cosas sobre ordenadores, dónde los venden, dónde los reparan, cuál es el último que sacaron. ¿Dónde está nuestro interés entonces? ¿Dónde se posa nuestra atención todo el día? ¿En las cosas espirituales hay algún margen, algún momento en que ese interés repose? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Será que nuestro corazón tiene un poquito de espacio o se ha endurecido por las cosas del mundo y vamos simplemente de una cosa exterior a otra? De la noticia de la guerra o la noticia del COVID a la guerra y de la guerra a la otra, porque lo interesante de esto es que
Es el mundo externo el que nos pone los intereses. Es la radio el que nos dice qué es lo que nos debe interesar. Es la publicidad lo que nos dice en qué debemos poner nuestra atención, qué es lo que nos debe gustar. Miremos que es por el interés que nos hemos desarrollado en ciertas áreas, porque es por el interés que se ha desarrollado la tecnología y hoy en día podemos gozar de unos adelantos tecnológicos que hace 30 años no existían. Pero como seres humanos, ¿en qué estado nos encontramos? Porque ¿quién dirige su interés a las profundas verdades de la vida que no están ocultas ni están en el Tíbet? Están aquí, convivimos con ellas. Se nos muere un familiar, ahí está la vida, ahí está la muerte. Estamos viviendo nuestra propia vida. Tenemos una pareja, circunstancias, una relación con la economía, una relación con nosotros mismos. Tenemos un universo de cosas relacionadas con la vida y con la muerte. Pero ¿cuándo se posa nuestra atención en esas verdades? Entonces, si no se posan en esas cosas, ¿cuándo vamos a adquirir la sabiduría de la vida y entender por qué vivir y vivir maduramente de acuerdo a esas verdades de la vida? Para eso entonces tenemos que desarrollar algo que se llama la filosofía. ¿Sí recuerdan qué es la filosofía, no? ¿Qué es la filosofía? ¿Filosofía? Ajá. La filosofía creo que, si lo poco que he estudiado, comprender una cosa. Pues mira, hoy vas a aprender algo que no se te va a olvidar jamás. La filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Los filósofos son amantes de la sabiduría. ¿Y por qué podría amar una persona la sabiduría? Pues porque esa persona descubre que en la sabiduría está el tesoro más grande que se puede adquirir en este mundo. Porque de la sabiduría surge la plenitud, la felicidad, las buenas relaciones con uno mismo, la salud, la comprensión del sentido de la vida y el recto vivir. Pero es que no sabemos que ahí están todas esas cosas. Entonces, eso es la filosofía. Filósofo es la persona que al despertarse está poniendo su atención en el misterio de la vida. Que al estar cocinando está mirando con filosofía la vida, con interés de indagar, que en sus relaciones no solamente se está relacionando, sino se está observando, que está cuestionando. Había una historia que, espero me la acuerde bien, de un hombre que le dice, un discípulo que le dice a un maestro, maestro, yo quiero saber qué debo hacer para alcanzar la sabiduría. Y el maestro no le prestaba atención. Y el discípulo iba y lo perseguía, maestro, yo quiero saber qué debo hacer para alcanzar la sabiduría. Y el maestro no le prestaba atención. Y lo perseguía y hágale y dele y dele y dele. Y llega un día en que el maestro va y le dice, ven, yo te voy a enseñar qué es lo que debes hacer para alcanzar la sabiduría. Entonces lo llevó a un río y lo metió hasta acá, hasta la altura del pecho. Y lo agarró de la cabeza y le sumergió la cabeza en el río y no lo dejaba salir, no lo dejaba respirar. Hasta que ya casi al borde morado al discípulo lo dejó salir. Entonces le dice, maestro, ¿pero por qué me hace esto? Le dice, era para que supieras qué es lo que debes hacer para alcanzar la sabiduría. Dice, pero no entiendo. Entonces le dice, bueno, cuando estabas debajo del agua, ¿en qué estabas pensando? Yo solo quería aire, quería respirar. Le decía, ¿no pensabas en mujeres? No, yo solo quería aire. ¿No pensabas en dinero? No, yo solo quería aire. ¿No pensabas en comida? No, es que yo solo podía pensar en el aire. Y le dijo, cuando pienses en la sabiduría, como pensabas en el aire debajo del agua, ese día sabrás cuál es el primer paso para alcanzar la sabiduría. Eso es amor a la sabiduría. Cuando tu mente está absorta en la sabiduría, cuando te deleitas en la sabiduría. Y por lo tanto, en la palabra de los sabios. Si tenemos esa sabiduría, entonces nuestras observaciones van a percibir. Si tenemos ese amor a la sabiduría. Y ahí, entonces tenemos que pasar a otro nivel y es descubrir cuáles son los obstáculos de la observación. Porque no todo lo que brilla es oro. Podríamos creer que estamos filosofando y que somos muy amantes de la sabiduría, pero no, porque pensar es diferente a observar. Entonces podemos estar filosofando sobre Dios y sobre la vida, y ojo, no estás observando. Lo que estás haciendo es pensar. El pensamiento es emisor de lo acumulado, y al pensar no estás descubriendo, sino que estás simplemente sacando lo acumulado. Es diferente la observación.
Son parecidas porque en ambos casos nosotros estamos recibiendo información. Lo que pasa es que al pensar estamos recibiendo una información que proviene del interior de nuestra propia mente. Pero al observar estamos percibiendo una información que proviene de la realidad. Cuando asociamos las cosas a nuestros recuerdos, conceptos y etiquetas, no estamos observando, estamos pensando. Y esa es nuestra mala costumbre en relación a todas las cosas. Porque la sabiduría llega es cuando tenemos un vacío de todo ese concepto, cuando permitimos que algo nuevo entre. Y nosotros no tenemos muchas veces esa actitud porque nos acostumbramos a relacionarnos con nuestros recuerdos y conceptos. Cuando vemos un árbol no lo observamos, sino decimos, eso es un árbol, y lo descartamos. Eso es un gato, y lo descartamos, pero no hemos observado el gato. Así que nos estamos relacionando es con nuestros propios conceptos y no con la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. Y esa es una gran diferencia. La observación es diferente, la observación es receptiva y nos lleva a descubrir lo que no conocemos. Así que nosotros tenemos que aprender a abrir ese vacío, no entregarnos a nuestros pensamientos para que algo nuevo entre. Eso es ser receptivo. Y se van a dar cuenta entonces que aunque ustedes digan, a mí me interesa la filosofía, muchas veces somos poco receptivos porque nunca mantenemos ese estado de atención, de permitir que la realidad nos contacte, nos penetre, sino que estamos opinando de las cosas. Así que veamos ejemplos. Es diferente reconocer el canto de un pájaro a observarlo. En la mañana que ustedes escuchen pajaritos podrán decir, eso es un mirlo, eso es un pichón. Pero tal vez no han hecho el esfuerzo de observarlo o escucharlo. Y descubrirán que es algo muy diferente. Es diferente pensar en el camino a casa a observarlo. Si ustedes observan el camino que siempre recorren a casa, van a descubrir que hay muchos objetos en ese camino que nunca habían visto. ¿Por qué? Porque nunca les habían prestado atención, porque nunca iban en estado de observación. Es muy diferente pensar en un problema a observarlo. Y esa diferencia es muy grande, porque a veces el problema está en el simple hecho de que estamos pensando en ese problema. Somos nosotros los que con nuestra mente armamos un problema por querer solucionarlo cuando ni siquiera está presente. Porque para solucionar un problema tenemos que tenerlo para observarlo. Y la solución está en el problema mismo. Pero la mente va al futuro, planea, imagina, y entonces no puede observar el problema. Es muy diferente pensar en un yo psicológico a observarlo. Porque podemos decir, yo soy una persona celosa, iracunda, tímida, pero es muy diferente a que yo observe esa timidez y empiece a descubrir qué hay detrás, cómo se mueve. Cuando logremos entonces esta diferencia, cuando tengamos filosofía, ya nos podemos volcar al campo interior para estudiarnos a nosotros mismos. Eso es el autoconocimiento. Es tener esa facultad extraordinaria de observar y dirigirla hacia nosotros mismos. Entonces vamos a tener que tener una atención muy afilada. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un ser que está variando a cada momento, un ser que es diferente de instante en instante. Un ser que ahorita puede tener alegría y más tarde tristeza, luego depresión y luego nuevamente alegría. Tenemos entonces que tener una disposición muy afilada para observar nuestras reacciones, nuestros temores, nuestros intereses, las omisiones, porque dejamos de hacer las cosas. Y cómo todas estas cosas van saliendo en las relaciones, porque es muy diferente cuando estamos en soledad, cuando nos va bien, cuando nos va mal. Observar todos esos yoes y su trasfondo. Este yo de la ira, ¿de dónde viene? ¿Por qué surgió? Surgió por miedo. Hay una relación entre un yo con el otro. ¿Y por qué tengo miedo? Y ahí entonces empezamos a observar toda la estructura de nuestra psicología, que es invisible. Para esto obviamente tenemos que desarrollar un sentido más profundo, que es el sentido de autoobservación psicológica. Si bien estamos diciendo lo difícil que es prestar atención a lo que nuestros ojos ven, ¿cuánto más observar lo que no vemos con los ojos? Esto requiere mucha atención y que uno tenga una observación dividida para que podamos ver qué está pasando adentro en relación a lo que estamos viviendo afuera.
Y ojo, hay que observarse tal y como somos, no como nos mostramos a los demás. Hay que ser honestos en ese sentido. Podemos comenzar en lo más evidente, porque todos los problemas de nuestra vida, peleas, malas relaciones, dificultades que tenemos en circunstancias, nos están hablando de conflictos internos que no hemos observado, que tal vez no nos hemos dado cuenta que son nuestros conflictos internos los que generan esos problemas externos. Porque nuestros problemas de vida, conflictos y sufrimientos son la pista de una ignorancia observable que no hemos percibido. Y hasta que no lo percibamos, va a seguir, esos problemas van a seguir. Y podemos echarle la culpa a los demás, a Dios, al vecino. Pero nos daremos cuenta de que ese patrón se da en todas las relaciones, o sea que no es el vecino. Se repite, pasan los años y vuelve a pasar. Es porque soy yo el que llevo el conflicto que no he observado, que no he comprendido, que está oculto. Debemos entonces observarnos en todas las circunstancias, sin identificarnos, como lo hace un analista con su paciente. Debemos ver a nuestros yoes en tercera persona, como a otro ser, saber que ese no somos yo, es una faceta que adquirí, es un defecto que aprendí, pero ese no soy yo. Porque al identificarnos, entonces empezamos a ver desde dentro del yo, y no podemos ver toda la estructura del yo, de dónde viene, no podemos observar plenamente, y por lo tanto no podemos comprender. A esto se le llama dividirse en observador y observado. La parte que observa es la conciencia atenta, vacía, que percibe, y la parte observada es el ego que se nos manifiesta en una circunstancia. Somos los dos extremos de esta experiencia. Somos los dos extremos de una escuela. Somos el maestro que enseña y el alumno que aprende. El alumno es esa conciencia que viene a experimentar esto que se llama vida y que va aprendiendo a medida que nosotros aprendamos a dividirnos, a no identificarnos, a permitir esa atención. Y al conocernos a sí mismos, pues va a pasar algo, muchas veces incómodo, pues que nos vamos a dar cuenta de que la vida no es lo que nosotros pensábamos y nosotros tampoco somos lo que pensábamos. Vamos a descubrir tal vez que no somos tan buenos y justos como lo suponíamos, porque al observar la profundidad de nuestras intenciones detrás de nuestras buenas conductas, de nuestra amabilidad, de nuestra educación, vamos a encontrar que el ego es terrible. Vamos a descubrir el vínculo que hay en nuestros problemas de vida con nuestros defectos, entre nuestros placeres y esos hábitos que tanto queremos con nuestros sufrimientos. Y entonces eso a veces nos molesta, porque para dejar de sufrir tenemos que desprendernos de ciertas cosas que nos gustan. Vamos a descubrir que muchos de nuestros fundamentos son infantiles, son ilusorios, que sufrimos por tonterías, que peleamos por bobadas, que nos afectamos por insignificancias y por lo tanto seguimos siendo niños. Y entonces esto nos va a llevar a vernos en un espejo que a veces no queremos ver, ¿sí? Es un espejo en el que no nos gusta ver porque lo que hemos hecho toda la vida es moldear una persona que nos haga sentir contento al mostrar. Y nos gusta vernos por nuestras habilidades que mostramos a los demás. Tal vez si soy hábil en un deporte, si soy hábil en una profesión, si soy hábil en conseguir dinero, me veo a través de esa imagen que es la que proyecto a los demás. Pero al conocerme a mí mismo, descubro que sigo siendo pobre, sigo estando vacío. Pero ojo, esto no es una mala señal, al contrario, esto es una buena señal. Y por eso no debemos desanimarnos, sino animarnos. Este es un buen signo, hay que saber recibirlo. Y por eso hay una sentencia que dice: conociéndote a ti mismo, descubrirás que no eres tan noble como pensabas. Pero es dándote cuenta que no eres tan noble como pensabas que comienzas a ser más noble de lo que eres. Mientras nosotros creamos que somos nobles, inteligentes, elocuentes, pues ¿qué vamos a cambiar? Nada. Es dándonos cuenta de la miseria interior que empezamos a sacar esa miseria y a volvernos verdaderamente ricos. Y por eso Buda también decía:
Un necio que es consciente de su necedad es por tal razón un hombre sabio. Pero el necio que piensa que es un sabio es verdaderamente un necio. Es decir, que muchas veces cuando tenemos contento de nosotros mismos, de que vamos por muy buen camino, de que todo lo sabemos, muchas veces ahí cuando estamos siendo ignorantes y necios verdaderamente. Esta es la gran cualidad de la humildad. Reconocer lo que verdaderamente somos nos va a llegar a ser humildes y a ser igual de compasivos con los demás, porque los demás también tienen derecho a equivocarse, así como nosotros. Todo esto llega con el desarrollo de la observación. La observación es la herramienta del sabio. El sabio no lleva nada más para aprender que su observación. Y entre más observe, más aguda va a ser esa observación, más profunda, y por lo tanto más sabios nos vamos a hacer. ¿Cómo la ven? ¿Quedó claro? Muy bien. Bien.